Hola amigos de Perú 21 TV, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar de María Cordero, la congresista que ha sido investigada y que en esos momentos tiene una denuncia constitucional en su contra por el caso del ex asesor que tuvo y que aparentemente habría intercedido con unos pagos de 80.000 soles, si no estoy equivocada en la denominación. Y este caso también en paralelo estaría corriendo en la Comisión de Ética. Pero por este caso, la congresista María Cordero sería suspendida por 120 días. Lo raro del caso es que hasta el momento la mesa directiva, es decir, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, no tiene fecha para discutir este informe que ya está listo. ¿Por qué? Es lo que nos preguntamos en Perú 21. Y es una mala señal que siempre, cuando hay casos de corrupción o de que asesores de algún congresista en específico hayan derivado parte de su sueldo para los propios congresistas, siempre hay un cierto blindaje y esto genera una sensación de impunidad. Para eso ya estamos conectados con Percy Medina, él es jefe en Perú de IDEA Internacional. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Señor Percy, hemos visto esta discusión de María Cordero. Hay varios casos en su contra, pero el que está más apremiante, por decirlo, es esta denuncia constitucional de parte de la Fiscalía de la Nación. Y para que haya una denuncia constitucional es porque hay indicios que investigar. Entonces, a la paralela, la Comisión de Ética ha aprobado también un informe que recomienda que sea suspendida por 120 días por este mismo hecho, en el caso de María Cordero. Lo que nosotros nos preguntamos es por qué eso no se pone en debate, por qué se está dilatando tanto, cuál es la sensación que deja. Bueno, en primer lugar, hay dos vías que están corriendo en paralelo, ¿no? Una es la que tiene que ver con la sanción ética, que procede de un proceso iniciado en la Comisión de Ética y que debería ser votado en el Pleno. Es decir, hay un informe de la Comisión de Ética que propone una suspensión, la suspensión máxima, por la Comisión de Faltas Éticas. Y ahí el Pleno tiene que evaluar, votar y eventualmente sancionar. Ahí, inexplicablemente, a pesar de que el informe está hace bastante tiempo en manos de la mesa directiva, no se agenda, y no se agenda presumiblemente porque hay interés en mantener a la congresista en funciones, ¿no? Puede ser que en este caso ella sea funcional a una determinada mayoría. En otros casos que ha ocurrido en el pasado también, como parte de algún tipo de acuerdo por los votos. Y por otro lado está el proceso que debe dar lugar a una sanción penal, ¿no? Que ahí ya no se trata de una sanción ética, sino frente a la comisión de un delito, una sanción penal. Y ahí lo que el Congreso tiene que hacer a través de la comisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es proceder con el antejuicio, ¿no? Y ahí también el proceso está demorado porque la propia congresista no ha ido a las citaciones y en otros casos los congresistas muchas veces dilatan estos procedimientos, no hay tampoco mecanismos para realizar todo esto con celeridad. Entonces, en general, todo esto lo que genera es la sensación de impunidad y eso daña profundamente la imagen del Congreso frente a la ciudadanía. ¿Qué se puede hacer? Porque en el mismo interín está Katy Ugarte, que se pide una sanción de 30 días para ella también. Bueno, para empezar, en el caso de las sanciones éticas, algo de lo que se viene hablando y que no se ha puesto en debate, pero que debería hacerse, es si es que las sanciones éticas pueden estar a cargo de una entidad distinta del Congreso. Porque evidentemente sancionar a un colega, procesar a un colega y sancionar a un colega, eh, trae dificultades prácticas y eso hace que el Congreso no tome, salvo casos extremos, flagrantes o muy mediáticos, no tome cartas en el asunto. Entonces, estos informes
duermen el sueño de los justos y muchas veces terminan las legislaturas sin haberse agendado y visto. Entonces, la posibilidad de que sea un órgano externo conformado por especialistas es una opción que ayudaría a que las faltas éticas se vean, ¿no? Y en el caso de los delitos y los procedimientos de antejuicio, habría que poner plazos más claros, mecanismos más claros que impidan que los propios congresistas dilaten estos procesos de tal manera que no se logre la finalidad que tienen, y es poner en manos de la justicia a aquellos congresistas que hubieran cometido algún delito. Y señor Medina, ¿quién debería conformar o si es el propio el Congreso que debería decidir quiénes son los que deberían conformar esta comisión? ¿Cómo se podría armar esta comisión para que los congresistas no se vean comprometidos en estos roces con sus pares? Bueno, en otros países se nombra a expertos que son especializados, están especializados en los temas y que pueden hacer un análisis profesional de los casos y no un análisis político. Porque obviamente cuando se trata de juzgar o procesar a los pares, a quien se sienta a 3 escaños de uno, o es parte de la bancada, o es parte de una bancada aliada, o es alguien de quien se necesita su voto, ¿no? Entonces es mucho más complicado. Si es un tercero que es un especialista y que hace un análisis de las causas objetivas por las cuales se está llevando un procedimiento, un proceso, es mucho más sencillo. En Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Reino Unido, los parlamentos nombran comisiones especializadas o funcionarios especializados para garantizar que no haya conflicto de interés o para garantizar que se cumplan las normas éticas y que se sancionen las inconductas, ¿no? Esos modelos creo que deberían servirnos como inspiración para tener un sistema mucho más ágil para controlar la integridad al interior del Congreso y sobre todo retomar frente a la ciudadanía la idea de que las inconductas son sancionadas. Ujú. Y por ejemplo, ya para terminar, justo tenemos la información de que la otra semana, el miércoles o jueves de la próxima semana, la mesa directiva vería el informe sobre María Cordero. En el caso de ella, y viendo todos los detalles, tanto de la acusación constitucional que ha hecho la Fiscalía en su contra, con los indicios que ahí constan, debería haber una sanción para ella en la Comisión de Ética por su actuar. Hay elementos bastante claros que se han exhibido públicamente y gracias también a la difusión de la prensa se conocen muchos de los detalles. Ha habido mucho de investigación alrededor del tema y algunas denuncias, así que con todos esos elementos creo que se puede armar un caso bastante sólido, ¿no? Su propia bancada de origen ha sido digamos, no la ha blindado. Entonces, esperamos que sí. Lo que pasa es que en un escenario muy fragmentado, cada voto cuenta. Ujú. Entonces, tener congresistas en capilla dispuestos a apoyar determinados planteamientos políticos o constituir mayorías, pues siempre es una tentación. Entonces, eso muchas veces ayuda a que los procesos se dilaten, ¿no? Ujú. ¿Y basta con una sanción de 120 días? ¿Es la máxima sanción No. que podría obtener? Es la máxima sanción que se puede obtener en el proceso sobre ética, Ujú. ¿no? Lo máximo para faltas éticas que puede hacer el Congreso es suspender por 120 días de legislatura a un congresista o una congresista. Pero por otro lado está la sanción penal y muchos de los hechos que se le imputan son delitos. O sea, por ejemplo, recortar el sueldo y quedarse con los recursos, eso es claramente un delito, no es una falta ética solamente. Y así, hay muchos otros casos en los cuales se estaría configurando un delito y si se configura un delito, pues lo que procede es pasar al Poder Judicial y que sea un juez un juez penal, el que determine cuál es la sanción aplicable, que puede ser incluso la cárcel. Claro, y si va a la cárcel, si es que lo decide el Poder Judicial así, ella tendría que ser desaforada. De hecho, en este momento hay un congresista acusado de violación, que es un delito muy, muy grave, Ujú.
que está detenido y que seguramente será sancionado con una pena efectiva muy alta, ¿no? Entonces, no es que la justicia, no es que haya impunidad absoluta en todos los casos, pero sí en muchos casos hay demoras y hay dilaciones que hacen que la gente pierda confianza en relación con la posibilidad de que a gente con poder se le investigue y se le sancione, ¿no? Y eso es muy malo para una democracia, cuando la ciudadanía siente que los poderosos, ya sea porque son poderosos política o económicamente, no están sujetos al control de la justicia, entonces se pierde la fe en la justicia y en la democracia. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Medina, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV, hablando sobre este caso que nos da que pensar, ¿no? Como usted bien lo decía, no en todos los casos hay impunidad, pero cuando hay demoras, esa es la sensación que se deja. Gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto. Bien, era entonces Percy Medina, él es jefe en Perú de IDEA Internacional, estaba hablando con nosotros sobre el caso de María Cordero y también de Kate Ugarte. Lo que se espera es que se discuta el informe en la Comisión de Ética para tener la sanción ética. Ojo, en el caso de María Cordero hay una denuncia constitucional que también tiene que agilizarse para que pueda ser investigada y sancionada penalmente. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.